Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la vasculatura arterial resumida desde el corazón hasta la punta de los dedos, ya que es muy común que durante nuestras clases, laboratorios o incluso durante el pase de visita hospitalario nos pregunten ¿cuál es el recorrido de los eritrocitos desde el corazón hasta los dedos? Por ello, en este video vamos a enfocarnos principalmente en orígenes, ramas y algunas observaciones importantes de las arterias del miembro superior. Comencemos entonces desde el corazón, mencionando a una gran arteria elástica, la aorta. Esta comienza como aorta ascendente, la cual es intrapericárdica y se considera parte del mediastino medio. Se origina del orificio aórtico del ventrículo izquierdo y tiene un recorrido durante el cual asciende unos 5 centímetros respecto al ángulo del esternón para convertirse después en el arco de la aorta. El arco de la aorta inicia posteriormente a la segunda articulación esternocostal derecha y tiene un recorrido durante el cual se arquea superiormente, posteriormente hacia la izquierda y finalmente inferiormente. Sus ramas son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. De estas nos interesa el tronco brachiocefálico, ya que continuaremos el camino de las arterias del miembro superior derecho. El tronco brachiocefálico es la primera y mayor rama del arco. A nivel del lado derecho de la tráquea y de la articulación esternoclavicular derecha, se divide en arterias carótida común derecha y arteria subclavia derecha. La arteria subclavia derecha suministra sangre al cuello y a la cabeza, pero también al miembro superior. Tiene 3 porciones que se describen según su relación con este músculo, que es el escaleno anterior. La primera porción es medial a él, la segunda porción es posterior y la tercera es lateral al escaleno anterior. Cuando la arteria subclavia derecha cruza el borde externo de la primera costilla, se convierte en la arteria axilar. A la arteria axilar también se le describen típicamente 3 porciones. Esto según su relación con el músculo pectoral menor. La primera porción de la arteria axilar se localiza entre el borde lateral de la primera costilla y el borde medial del pectoral menor. Está encerrada en la vaina axilar y tiene una rama conocida, que es la arteria torácica superior. La segunda porción de la arteria axilar se ubica posteriormente al pectoral menor y tiene 2 ramas, la toracoacromial y la arteria torácica lateral. La tercera y última porción de la axilar se extiende desde el borde lateral del pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor. Esta tiene 3 ramas, que son la subescapular, la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. La arteria axilar o la tercera porción de la arteria axilar termina en el borde inferior del redondo mayor, convirtiéndose en la arteria braquial. Esta constituye la principal fuente de irrigación arterial del brazo. Es relativamente superficial y palpable en todo su recorrido. En su trayecto en dirección inferolateral, acompaña al nervio mediano.
Además, emite múltiples arterias para el brazo, dentro de las cuales podemos mencionar a las ramas musculares innominadas, a la arteria nutricia del húmero, a la arteria braquial profunda, a las arterias colateral ulnar superior y colateral ulnar inferior. Nos enfocaremos en la terminación de la arteria braquial, esto en la fosa del codo o fosa cubital, frente al cuello del radio. Aquí la arteria se encuentra cubierta por esta estructura que es la aponeurosis bicipital. En este punto, la arteria braquial se divide en la arteria radial y en la arteria cubital. La arteria cubital es la rama terminal más grande de la arteria braquial en la fosa del codo. Tiene un recorrido inferomedial y luego directamente inferior, profunda a las capas superficial e intermedia de los músculos flexores para alcanzar el lado medial del antebrazo. Así pasa superficial al retináculo de los músculos flexores de la muñeca y penetra el conducto ulnar o conducto de Guyon lateralmente al nervio ulnar o cubital para formar al arco palmar superficial. Pero no nos adelantemos. La arteria cubital para el antebrazo emite múltiples ramas, como lo son la arteria recurrente ulnar anterior, la arteria recurrente ulnar posterior, la interósea común, la rama palmar del carpo, la rama dorsal del carpo, que veremos más adelante porque es muy importante, ramas musculares y el ya mencionado arco palmar superficial. Ahora, ¿qué pasa con la arteria radial? Esta es la rama terminal más pequeña de la braquial y tiene un trayecto en el antebrazo representado por una línea que une el punto medio de la fosa cubital con un punto situado justo medialmente al proceso estiloides del radio. De esta manera, la arteria radial discurre inferolateralmente, cubierta por este músculo que es el braquiorradial. Aunque la porción distal de esta arteria también la podemos ubicar lateralmente al tendón del músculo flexor radial del carpo, por lo que esta zona es muy importante para la localización del pulso radial. La arteria radial se enrolla alrededor de la cara lateral del radio y cruza el suelo de la tabaquera anatómica para atravesar el primer músculo interóseo dorsal ya dentro de la mano. Pero antes emite múltiples ramas, como podríamos mencionar a la recurrente radial, rama palmar del carpo, rama dorsal del carpo, que también será muy importante, al igual que como lo mencionamos con la arteria cubital, ramas musculares. Aunque para la mano y para los dedos, las principales arterias serán la arteria radial del índice, la arteria principal del pulgar y el arco palmar profundo. Ahora sí, habiendo mencionado a las arterias radial y cubital, podemos describir las extensiones de estas para la mano, por lo que comenzaremos con el arco palmar superficial, que ya lo habíamos mencionado. Típicamente se conoce como la continuación directa de la arteria cubital. Sin embargo, podemos ver que este arco se completa en el lado lateral con una rama de la arteria radial que se conoce como rama superficial de la radial o rama palmar superficial de la radial, u otra de sus ramas. Este arco palmar superficial tiene una curva. Esta curva es profunda a la aponeurosis palmar, pero superficial a los tendones de los flexores largos. Así,
el arco palmar superficial origina de 3 a 4 arterias digitales palmares comunes, las cuales se anastomosan, o sea que se conectan con las arterias metacarpianas palmares que procedan del arco palmar profundo. De las arterias digitales palmares comunes se originan las arterias palmares digitales propias, llegando así a nuestro destino, que son las puntas de los dedos. Pero no podemos olvidarnos del arco palmar profundo, el cual mencionamos en relación a la arteria radial, ya que se dice que es la continuación directa de esta, por lo que depende principalmente de ella. Sin embargo, podemos observar que se completa del lado medial con la arteria cubital, para ser exactos, con la rama profunda de la arteria cubital. Este arco se curva medialmente profundo a los tendones de los flexores largos y en contacto con las bases de los metacarpianos, emitiendo de 3 a 4 arterias metacarpianas palmares que, como recordarán, se anastomosan con las arterias digitales palmares comunes que se originan del arco palmar superficial. Esto para garantizar un aporte sanguíneo funcional. Del arco palmar profundo también pueden originarse arterias como la principal del pulgar y la radial del índice. Sin embargo, estas últimas tienen orígenes variables, ya que la principal del pulgar se dice que también puede originarse de la arteria radial, mientras que la arteria radial del índice puede originarse tanto de la radial como de la principal del pulgar, como del arco profundo. Para finalizar, hablaremos del último arco, el arco dorsal del carpo, el cual se origina mediante ramas dorsales de la arteria cubital y de la arteria radial. Así, el arco dorsal del carpo garantiza la irrigación del dorso de la mano, ya que de este se originan las arterias metacarpianas dorsales, de las cuales nacen las arterias digitales dorsales. Fin.